Dios os bendiga a todos, Dios os bendiga, hombres. Hoy, como todos los lunes, deberíais de estar en la iglesia, todos los que asistís, pero ya sabemos que el confinamiento nos tiene frenados en ese sentido. Pero vamos a poder disfrutar de un pequeño estudio sobre el Salmo 36, que me pareció un salmo tan bello y que este domingo leímos. Es la misericordia de Dios, al músico principal, Salmo de David, siervo del Señor. Y me gustaría que fueseis todos al Salmo 36 para tenerlo en mano mientras voy haciendo este análisis y os doy esos 8 puntos acerca de no solo la misericordia de Dios, sino cómo debería ser también el cristiano de hoy desde el punto de vista de la misericordia de Dios. ¿Vale? Así que vamos a leerlo y mientras lo leemos, buscando el Salmo para poder disfrutar de este tiempo. Dice así: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. El Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Señor, al hombre y al animal conservas, cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Dios añada bendición a su palabra. Vamos primeramente con los 4 primeros versículos que están hablando del contraste entre la persona que anda en iniquidad, el impío, y Dios. Y primero habla del impío, del inicuo, ¿verdad? Del que no tiene temor de Dios, y habla de cómo es su corazón, cómo actúa. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Son personas que no tienen temor de Dios. Y delante de sus ojos nada es aborrecible o nada es pecado o nada es malo, sino que todo lo contrario. Ya tienen, como muchas veces podemos decir, cauterizado el corazón. Es decir, ya la conciencia no le puede tocar a su vida, no puede tocar ni llamar a su corazón para decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Siguiente dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos, es decir, disfruta con sus propios ojos de lo que es el pecado, de las maldades, de las cosas, y luego se autojustifica, porque este tipo de personas a nivel psicológico podemos ver que son personas que se autojustifican, como diciendo, tenía razón, allá él, o él se lo merecía, o se creen a veces hasta los justiciaros de Dios. Y luego dice, de su iniquidad no será hallada y aborrecida. Eso es lo que piensan ellos, ¿vale? Y las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Y esto también nos habla de que este tipo de personas normalmente todo lo que hablan por boca es mentira, es hipocresía, es fraude, ¿vale? Pero también es pecado. Y tiene una tendencia pecaminosa a la hora de hablar. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Ya muchas veces estas personas se suman tanto en el pecado, se suman tanto en las maldades, que ya no están bien de la cabeza en este sentido, porque piensan que lo están haciendo bien, o piensan que no son reprobables sus actos o sus hechos. Es triste, sí, pero no podemos encontrar este tipo de personas. Y luego dice, y han dejado también de hacer el bien, es decir, ya toman costumbre la mentira, toman por costumbre hacer daño a la gente, toma por costumbre falsear, toma por costumbre estas cosas. Fijaros que también va muy ligado a lo que habla de las palabras. Y luego dice, medita maldad sobre su cama, es decir, en la noche ya está maquinando cómo hacer daño a las personas. Está en camino no bueno y el mal no aborrece. Y cuando no lo aborrece, entonces al final lo ama.
Pero esto es a nivel introductorio, ¿vale? Un cristiano jamás debería de ser como estos 4 primeros versículos nos habla, sino todo lo contrario. Tenemos que fijarnos en lo que es Dios y cómo nosotros debemos de ser. Porque el creyente debe tener abundancia de estos 8 puntos que aparecen entre el versículo 5 y el versículo 9, aunque podríamos extenderlo también al versículo 10, aunque son repetitivos. Entonces, vamos a ver 8 puntos que nos están calificando a Dios de una manera tan bella, tan linda, pero que a su vez también nosotros deberíamos de tener en abundancia este tipo de cosas, ¿vale? Y de estos 8 puntos va a ser misericordia, fidelidad, justicia, bondad, refugio, bendición, vida y luz. Y estas cosas tendrían que estar actuando en nuestra vida. Estos 8 puntos que se encuentran aquí. Y lo vamos a ver, vamos a ir leyendo los versículos y vamos a ir asociándolo a otros versículos bíblicos para que veamos cómo estas cosas que aparecen aquí, estos distintos aspectos que están reflejados de Dios, también tienen que estar reflejados en nosotros. Vamos primeramente con misericordia, versículo 5. Dice, Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a pararnos aquí en el versículo 5. Dice, hasta los cielos. Qué tremendo, porque estoy ya cansado de ver cómo se pone a Dios como justiciero en estos momentos. Y lo único que están haciendo es alejar a la gente de Dios. O sea, ya tenemos, cuando te vas a predicar el Evangelio, cuando estás hablando del amor de Dios, cuando estás hablando acerca de lo que es Dios en nuestras vidas, y te encuentras gente que ya dice, ¿cómo Dios permite el hambre? ¿Cómo Dios permite las guerras? ¿Cómo Dios permite esto? Como para que ahora encima achaquemos a Dios algo que ni siquiera tiene culpa Dios. Porque somos nosotros los seres humanos culpables de que haya este tipo de virus. Y que esté atacando en nuestras vidas. Que esté atacando en nuestro mundo. Que esté atacando en nuestros países, en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos. Es culpable. Y seguimos siendo culpables. Porque fíjate que ni siquiera vemos a la gente ser consecuentes y llevar mascarilla. Ay, es que agobia, es que hace calor. Y a todo el mundo nos agobia. Y a los médicos también les agobian. Y sin embargo la tienen que llevar. ¿Verdad? Entonces, no podemos decir que Dios no es misericordioso. Su misericordia es tan grande que dice hasta los cielos llega. Y no estamos hablando de los cielos físicos. Aquí estamos hablando de los cielos espirituales. Imaginaros lo grande que es la misericordia de Dios. Y lo más bonito es que vemos la iniquidad del hombre, cómo se comporta el hombre. Y sin embargo, el primero de los calificativos que aparecen de Dios no es que sea un Dios de justicia y de ira que va contra el mundo. No, es un Dios de misericordia. Ante la iniquidad, la misericordia de Dios. Ahora, Dios da oportunidades, pero una vez estás muerto, lo siento, ya no hay más misericordia. Te ha dado todo el tiempo de tu vida. Te ha dado todo el tiempo de tu vida para hacer un cambio. Si tú no quieres, ¿qué vas a hacer? ¿Suplicarle a Dios para que tenga misericordia? Ah, no. Donde acaba la misericordia de Dios, comienza también su justicia. Por eso es tremendo ver cómo la misericordia de Dios es tan bella, aún en estos días de pandemia, aún en estos días de dificultades. Y sigue siendo la misericordia, como dice el salmista, tan grande que hasta los cielos llega. Y nosotros como cristianos, lo mismo tenemos que estar hablando acerca de lo que es la misericordia. Fijaros, dice, con un poco de ira escondí mi rostro. Por un momento, dice Isaías 54:8, pero con misericordia eterna, sí, con misericordia eterna, tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que podemos ver que la misericordia de Dios siempre actúa en nuestras vidas. Y eso también quiere de nosotros, porque no puede ser misericordioso con nosotros Dios si nosotros tampoco somos misericordiosos con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Sería ilógico, ¿verdad?
También Dios en su palabra dice que Él puede perdonar todos los pecados, ¿verdad? Y Él perdona todos los pecados, pero también tiene que ver que nosotros perdonamos. Perdona nuestras ofensas así, de la misma manera que nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos han ofendido, a los que han ido contra nosotros. Entonces, con la misericordia pasa exactamente lo mismo. Primeramente, nosotros tenemos que ser misericordiosos y Dios siempre va a ejercer misericordia con nosotros. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Dios que es rico en misericordia. No podemos estar juzgando a los demás. ¿Cómo un cristiano puede estar hablando de que Dios es un Dios de ira y no tiene misericordia por la gente y por el sufrimiento humano hoy en día? ¿Qué clase de cristiano? Lo siento, nosotros tenemos que estar hablando de la misericordia de Dios y tenemos que estar mostrando también al mundo la misericordia de Dios. Y no lo vemos. No vemos que esto esté ocurriendo, sino todo lo contrario. Salen esos profetas y esos predicadores que parece que lo único que buscan es ganar fama. Así, a costa de meter miedo a la gente y de apartarlo de los caminos. Yo ya no sé si son instrumentos de Dios o instrumentos del diablo en estos sentidos. Tengo que ser duro, tengo que ser tajante, porque no puede ser que toda la Biblia hable de la misericordia de Dios y aquí haya gente que está hablando de la justicia y de la ira de Dios. En estos momentos, cuando aún existe la misericordia de Dios y dijo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún estamos en tiempo de gracia, aún estamos en el tiempo de Jesucristo, de su misericordia, de la obra maravillosa en la cruz. Así que no podemos estar pensando en la ira de Dios. Como cristianos tenemos que demostrar la misericordia de Dios en nuestras vidas hacia los demás. Primero siendo misericordiosos y luego hablando de la misericordia. Pero ¿qué tipo de persona puede ser misericordioso con otra persona si solo habla de ira, ira, justicia, justicia, ira? No puede ser una persona misericordiosa. Si a Dios Padre, que es el Padre de misericordia, que es el Dios de misericordia, lo califican como Dios de ira, entonces, ¿qué ejemplo está recibiendo Él? ¿Qué es lo que va a sembrar Él? Ira y no misericordia. Y los cristianos estamos para ser misericordiosos. Versículo 5, punto número 2, fidelidad. Fidelidad. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. En abundancia tiene fidelidad Dios para con nosotros. En abundancia. Vamos a Lamentaciones 3:23. Lamentaciones 3:23. Dice así: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y está hablando de las misericordias, que son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. Misericordia y fidelidad van de la mano. Van de la mano aquí en el Salmo, van de la mano también allí en Lamentaciones, y tienen que ir de la mano, porque ¿sabéis qué? Dios es fiel y Él es fiel a su palabra. Y si envía a su Hijo unigénito para que sea el tiempo de la gracia, Él es fiel a su palabra. Si dice que nunca más destruirá este mundo y pone el arco maravilloso, Él es fiel a su palabra. Tiene misericordia y es fiel a su palabra. Y la fidelidad de Dios siempre se manifiesta, es nueva todos los días. Cada mañana, junto con su misericordia, nos despertamos viendo la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas, porque es grande, porque es maravillosa. Y Salmo 117 nos habla también acerca de esta maravillosa fidelidad. Salmo 117:2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Vemos que vuelve a estar enlazada misericordia y fidelidad. Gloria a Dios por ello. Y dice, ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad es para siempre. Él engrandece sobre nosotros su misericordia, porque Él es Dios y es misericordia sobre este mundo. Somos creación suya y claro que tiene misericordia sobre nosotros, pero también es fiel a sus principios, pero es fiel también para siempre con nosotros cuando le amamos, cuando le buscamos, cuando obramos
como Él quiere que lo hagamos. Así que también nosotros tenemos que tener fidelidad en abundancia hacia Dios. Y por desgracia, esa fidelidad es una característica muy carente en algunos cristianos y sobre todo en este mundo. Este mundo, si lo vemos en los cristianos, cuanto más en este mundo. Este mundo es de, oh Señor Dios, mira qué problema tengo. El Señor resuelve el problema y le da la paz. Esa es la realidad. ¿Qué fidelidad hay hacia Dios? Acerca del ser humano, nula. Pero Dios es fiel para con nosotros. No solo su misericordia actúa, sino también su fidelidad. Y es triste ver cómo muchos hombres dan la espalda a Dios. No son fieles a Él cuando Dios ha sido fiel hacia Él. Y Dios no tendría por qué ser fiel. Al fin y al cabo, Dios podría decir, bueno, ¿qué me reclamas a mí? Si tú eres el que pecas, tú eres el que pasa absolutamente de mí. Si tú eres el que no quieres saber nada de mí, ¿qué me estás contando? Pero no, la realidad es que la fidelidad de Dios siempre se manifiesta en nuestras vidas, como hemos estado leyendo. Pero también nosotros tenemos que manifestar abundante fidelidad para con Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad en nuestras vidas. Por eso nosotros también deberíamos de ser fieles día a día a Dios, pero carecemos muchas veces de esa fidelidad. ¡Oh, qué triste! Pero es una realidad. Así que apúntate esto bien en la cabeza, fidelidad, cada mañana, cada noche, mantente siempre fiel a Dios, porque Dios es fiel contigo. Versículo 6, justicia. Dice el versículo 6, tu justicia es como los montes de Dios. Y ya puedes imaginar los montes, ¿verdad? La magnificencia. Cuando tú estás abajo de un monte enorme, gigante, grande, y giras la cabeza y tiras para arriba y dices, wow, y ese monte, ¿verdad? Pues así es la misericordia, digo, así es la justicia de Dios, como los montes de Dios. Esa justicia es maravillosa en nuestras vidas. Y si tus juicios, abismo grande, oh Señor, al hombre y al animal conservas. El hombre y el animal conservas. Vamos a ver la parte esta de justicia. Primero en Salmo 112, 9. Salmo 112, 9. Y dice así, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Si Él es justo y tiene cuidado del pobre, del necesitado, ¿cómo no va a ser justo con aquel que le ama? Pero fijaros, también nosotros debemos aprender de Dios y ser justos y buscar la justicia ante todo. Segunda de Corintios 9, 9. Dice, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Fijaros que aquí Pablo lo vuelve a recordar a los corintios, es la misma, porque es la realidad. Su justicia también es para siempre. Él siempre va a ser justo. A veces nosotros queremos ejercer la justicia de Dios a través de nuestra mano, de nuestro pensamiento y de nuestra humanidad. Y no es justicia, es venganza. Vamos a ser claros. Porque la justicia de Dios tenemos que empezar a verla primeramente desde la misericordia, la fidelidad. ¿Por qué lo tenemos que ver desde este punto de vista? Porque Dios es misericordia y Él es fiel a su palabra para que todo aquel que en Él crea, en Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Él tiene que ser misericordia y fiel y justo a su palabra de que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces Él tiene que ver la justicia primeramente desde el punto de vista de su palabra y de su don hacia este mundo, que es Cristo Jesús. Una vez le ha dado el tiempo al ser humano para que la misericordia y la fidelidad actúen en su vida, pero ahí ya entra la parte del ser humano. Y el ser humano quiere, la justicia de Dios no actuará contra él, porque será justicia, porque Jesús lo ha salvado y actuará la justicia de la sangre derramada en la cruz.
Pero si no, entonces activarás la justicia. La justicia que hace que alguien que ha pecado y no tiene a Cristo en su corazón, entonces al final se pierda. Esa es la realidad. Pero es justo también en este sentido Dios para con nosotros mientras estamos vivos, porque su palabra siempre es justa. Y también es justo para aquellos que le aman. Pero nosotros tenemos que también aprender esto y tenemos que ser justos con la gente que tenemos alrededor. Pero muchas veces el ser humano es injusto porque primero prevalece él mismo. Y eso no es justicia, eso no es equidad. La justicia siempre va ligada a la equidad. Y nosotros tenemos que ser ecuánimes, tenemos que tener equidad en nuestras palabras, en nuestro pensamiento y en nuestras actitudes y acciones. Porque Dios es así. Y nosotros también deberíamos de ser así. Así que recuerda en ser justo, en hacer justicia y en tener equidad con la gente que tienes a tu alrededor, porque Dios es así. Versículo 7, bondad. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Primera parte, ¿vale? Del versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Fijaros que aunque aquí aparece como misericordia, ¿vale? Esta misericordia tiene que ver con bondad. Si nos vamos al hebreo original, esta palabra es hesed, que significa bondad, por implicación hacia Dios, o piedad, ¿vale? Así que siempre tiene que ver con esta palabra con bondad, misericordia, benevolencia, benignidad, hacer el bien, ser clementes, ¿vale? Pero de manera bondadosa, con amor, con favor, con fidelidad, ¿vale? Entonces, esta misericordia tiene que ver con la bondad. Así que aquí estamos viendo la misericordia desde el punto de vista de la bondad. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu bondad, tu clemencia, tu benevolencia, tu bien para con nosotros, tu buen hacer. Por eso los hijos de los hombres amparan bajo la sombra de tus alas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bello! Vamos a ver Efesios 2:7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fijaros si fue bueno Dios con nosotros, que envió a Cristo Jesús para que esa bondad que Él tenía, esa misericordia, que esa clemencia, esa benevolencia, para con nosotros nos envió a Cristo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Es bueno Dios con nosotros. Y por eso nos puso a Cristo Jesús, para que simplemente lo miremos a Él, lo recibamos en nuestro corazón y seamos salvos. ¡Qué fácil! ¿Por qué nosotros entonces perdemos esa oportunidad? ¿Por qué somos infieles a Dios? ¿Por qué somos infieles a la bondad de Cristo y de Dios para con nosotros? ¿Por qué? Pero Dios es bueno. Dios es bueno y todo el tiempo es bueno con nosotros. Y su bondad siempre está con nosotros. Y fíjate que habla de las abundantes riquezas. Y es la riqueza de la salvación, del toque de Dios, de su protección, de su salvaguarda, de su refugio, que luego lo vamos a ver como siguiente punto. Y Dios es bueno con nosotros y debemos de recibir esa bondad de Dios, pero también nosotros tenemos que ejercer esa bondad. Fijaros que cuando estamos viendo el fruto del Espíritu, ese cambio que hace en nosotros Cristo Jesús y que empieza a germinar ese fruto del Espíritu, tiene que haber bondad en nosotros. No puedes decir, oh Señor, yo te amo, y luego no, bondad cero, nula. Y en cuanto puedes meter en la zancadilla a la persona, se la metes. No, no funciona así. Tenemos que ser bondadosos. Y la bondad tiene que reinar en nuestras vidas como hay bondad en abundancia de Dios para con nosotros. Punto 5, refugio. Versículos 7 dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, se refugian bajo las sombras de tus alas.
Deuteronomio 33, 27, aunque también podríamos verlo en cantidad de salmos. Pero Deuteronomio 33, 27 dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. ¡Qué bello! Que podemos decir que Dios es refugio con todos los problemas, con todas las circunstancias, con todo el enemigo. Sí, Él es refugio. Él es refugio. Y nosotros podemos venir delante de Él y refugiarnos cuando el enemigo está acechando. Pero fijaros, también esto nos enseña otra cosa. Dios nos escogió, ya que nosotros nos podemos refugiar en Dios. Dios nos escogió para ayudar a otros a refugiarse en Dios. Así que nosotros tenemos que ser el nexo de unión para que puedan acceder al refugio. No nosotros refugiar a los demás, sino ofrecer el refugio, el cobijo que Dios a nosotros nos ha podido dar. Y en estos tiempos del enemigo, del COVID-19, ¿cuánto más hay gente que necesita el refugio de Dios? Nosotros estamos callados y nosotros tenemos que dar en abundancia ese refugio de Dios a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor y que lo están necesitando tanto. Así como Dios nos ha dado ese refugio de manera abundante. A todos, dice, los hijos de los hombres, eso hablando de una gran cantidad de personas, se amparan bajo la sombra de tus alas. Imagínate, se amparan. Él tiene esa sombra de sus alas, es tan grande, tan enorme, tan abundante, que nos puede recoger a todos y proteger. Así que si piensas que porque tú hagas que otra persona acceda al refugio de Dios, ¿te vas a quedar fuera? No, su refugio es inmenso, es eterno, es maravilloso, es inmedible y cabemos todos. Qué gran bendición. Pero nosotros tenemos que ser ese portal para que puedan acceder a ese refugio en Cristo Jesús, en Dios. Punto 6, bendición. Versículo 8. Dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Qué dos imágenes más maravillosas. Grosura de tu casa, torrentes de delicias. Qué dos maravillosos ejemplos, ¿vale? Pero bellísimos. Porque cuando habla de la grosura de tu casa, está hablando de las bendiciones mayores que podíamos recibir de parte de Dios. Y cuando habla del torrente de tus delicias que nos abrevará, que nos hará beber, es agua de vida que sacia y que nos llena de bendición. Y la bendición de Dios es para siempre, para con nosotros. Fíjate que en Malaquías 3:10 lo dice bien claro. Él habla, dice: traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Él está dispuesto a derramar bendición hasta que sobreabunde sobre nosotros. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos bendecir? No bendecimos la casa de Dios, no bendecimos a la gente necesitada, no bendecimos a nadie. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como cristianos, ¿qué estamos haciendo nosotros? De hecho, la palabra de Dios dice que de balde recibiste, de balde dar. Y tenemos que dar primeramente la bendición de la salvación, porque la recibimos gratuitamente nosotros. ¿Y por qué no la trasladamos a los demás? Tenemos que trasladarla a los demás. Y luego también las bendiciones que tanto nos da Dios. ¿Por qué no trasladamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras limosnas, nuestra ayuda a aquel que lo necesita? Claro que debemos de hacerlo. Claro que se debe de hacer. Porque Dios es bendición en abundancia para con nosotros y nosotros también tenemos que ser bendición en abundancia para con los demás. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, 15 al 17. Entonces la concupiscencia, desde que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Dice: no os equivoquéis, no sembréis pecado, porque da luz a muerte. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, toda bendición y todo don perfecto
viene de parte de Dios. Todo lo bueno viene de parte de Dios, no lo malo. Y fijaros que, como estaba hablando antes, achacan a Dios la ira sobre este mundo, sobre el pecado del mundo, sobre que si el COVID-19 es injusticia de Dios para este mundo, y sin embargo Santiago está diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, que Dios no da maldad, no trae ira, no trae destrucción. No, porque no es el momento. Cuando Dios se largue de este mundo, a través de lo que es Cristo Jesús viniendo a recoger a su iglesia, entonces, ya, ahí me callo. Porque ahí empezará la justicia de Dios. Pero hasta entonces sigue obrando la gracia de la obra de Cristo Jesús en esa cruz maravillosa y bendita, en la cual nos debemos de fijar y debemos hacer que otros se fijen. Bendición. Y bendición hasta que sobreabunde. De hecho, podríamos también estar viendo otro versículo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Es decir, todo el resto de cosas, cualquier tipo de bendición te va a ser añadido, pero primeramente busca a Dios. Nosotros como cristianos también tenemos que abundar en que otros busquen esa bendición y entregar esa bendición que nosotros primeramente hemos recibido de parte de Dios. Punto 7. Vida. Y aquí vamos al versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. Oh, qué bello. Contigo está el manantial de la vida. Y ese manantial emana ahí del reino de los cielos para con nosotros a través de esa obra de Jesucristo, que es el que nos da vida. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Esa es la bendición que hemos recibido nosotros, que tenemos que trasladar. Tenemos que trasladar esa vida en abundancia a los demás. ¿Y cómo la trasladamos? Hablando de la obra de Jesucristo para con nosotros, para nuestras vidas. Cuando la trasladamos, vemos entonces que esa vida en abundancia también se va a manifestar en nuestras vidas. Y vamos a ver con amor y diferencia a este mundo. Tenemos que transmitir en abundancia la vida eterna que nos ha transmitido Dios a nosotros a través de Jesucristo Jesús, de su obra en la cruz. Y decirle al ser humano, tú puedes tener esta vida en abundancia, una vida diferente, una vida que comienza desde ya cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, el cual no te va a dejar hasta que tú te vayas al reino de los cielos, pero tú tienes que ser fiel y mantenerte allí. Esa es la problemática también, que muchos no quieren ser fieles. Punto 8, luz, versículo 9. En tu luz veremos la luz. Y esto también lo reflejó Cristo Jesús. En tu luz veremos la luz. Vamos primeramente a Salmo 27. Salmo 27, 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aleluya. Gloria al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Qué bueno que podemos encontrar la luz en el Señor, en Dios. Porque Dios es luz. Dios no anda en tinieblas. Isaías 60:19 nos dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Esa es la realidad, de que Dios es luz para con nosotros de manera perpetua. Tenemos que buscar esa luz y vivir en esa luz que es Cristo Jesús. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida, la luz de la vida. Gloria a Dios por esa luz. Pero si nosotros somos luz, no podemos entonces estar ocultos debajo de un almud. ¿Sabéis lo que es el almud? El almud es una palabra latina y era una medida romana. Y esa medida romana, estaba buscando a ver si tiene una cajita por aquí, pero no lo tengo. Pero bueno, tengo algo parecido. Es como una cajita un poquito más grande de este tamaño para los que estáis en YouTube. ¿Vale? Y con esto se recogía el grano y todo lo que cubría, eso era la medida de un almud.
En algunas partes de Latinoamérica aún se utiliza esta palabra y esta medida. Y Cristo Jesús dijo que si nosotros cogemos esa caja y metemos una luz ahí, no puede salir la luz debajo de esa caja. Nosotros tenemos que alumbrar a este mundo también. Porque sí que es verdad que nosotros no brillamos con luz propia, pero nos ha dado una luz abundante que es la luz de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y esa luz abundante tenía que hacernos brillar y no nosotros esconderla debajo de la cama o debajo del almud. Así que brilla, alumbra con la luz de Jesucristo a este mundo. Porque tenemos que ser así como cristianos. Esa es una de las cosas que también tiene que hacer el cristiano. Espero que te hayan gustado estos 8 puntos. Vamos a concluirlos con lo que dice versículos 10, 11 y 12. Dice, extiende tu misericordia a los que te conocen, tu justicia a los rectos de corazón. Esto es para con nosotros. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. No hay nada que pueda ir contra nosotros, ¿sabes? No hay nada que pueda prevalecer contra nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es para con nosotros, ¿quién puede obtener victoria contra nosotros? No tiene la muerte, ni siquiera la muerte, victoria en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que ser luz y tenemos que demostrar el amor de Dios y cómo es Dios y cuáles son esas cualidades que tiene Dios a través de nuestras vidas. Así que tienes que andar con la misericordia, la fidelidad, la justicia, la bondad, refugio, bendición, vida y luz hacia los demás. Recuerda, porque esa abundancia de Dios para con nosotros la tenemos que trasladar también para aquel que no cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Espero que haya sido de bendición este Salmo 36, que te sea de crecimiento para también ver qué necesitas mejorar en tu vida espiritual y que te llene grandemente y que puedas seguir meditando en él porque tiene grandes maravillas este Salmo, este precioso Salmo 36. Dios te bendiga, que el Señor añada bendición a tu vida, a tu familia y que el Señor te siga guardando y protegiendo. Nos vemos en la próxima. Dios os bendiga.